El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmos 51, versículos 1 al 3. Amable auditor, este conocido Salmo 51 del rey David es un ruego de perdón y de misericordia ante nuestro Dios Padre, siempre pronto a perdonar. Pero escuche también la siguiente porción de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Y es que la edición de hoy estará centrada en la exhortación a la misericordia, a que seamos imitadores de Cristo, del Dios de toda misericordia. Es también, como lo afirmaba la alabanza que acabamos de oír, una petición de perdón, porque hemos sido motivo de dolor a otros, de tropiezo al débil, de desobediencia al no querer caminar el camino estrecho de Cristo, de pronunciar vanas y hasta hirientes palabras a nuestro prójimo, de haber consciente o inconscientemente dejado sufrir a otros en su dolor y de haber sido cobardes delante del Señor, prefiriendo nuestra comodidad. Por todo ello, perdón, Señor, y perdón, hermanos, y perdón, vecinos de nuestras comunidades que habitamos. Que el Señor nos limpie, nos lave de orgullo y de egoísmo, y nos modele a su imagen, la imagen del Dios consolador, perdonador y siervo, para su honra y su gloria. Apreciado auditor, le invitamos a escuchar durante los próximos minutos la lectura y comentario bíblico del Salmo 51, junto a nuestro hermano y enseñador de la palabra, Luis Carballosa. Que este mensaje le sirva de exhortación, como lo es también para nosotros. Del
Evangelio según San Lucas, se narra la historia de un padre que tenía 2 hijos. Un día el menor de ellos fue al padre y le dijo: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y el padre, seguramente triste, dividió los bienes y le dio al hijo menor la parte correspondiente. Poco después, aquel joven tomó todo lo que tenía y se fue a una provincia apartada y allí vivió perdidamente en diversiones, en fiestas, y un día lo gastó todo. Y no teniendo ni siquiera qué comer, hizo algo que por lo general un judío no haría. Es decir, se fue a trabajar con cerdos. Ese era el empleo, la ocupación más baja para un judío, porque el cerdo es un animal inmundo, según las Escrituras. Y allí con los cerdos ni siquiera podía comer de las algarrobas, de los alimentos que los cerdos comían. Estando en aquella triste condición, alzó sus ojos y se dijo: «¿Pero qué hago yo aquí? En la casa de mi padre hay alimentos y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y así lo hizo. Emprendió el camino de regreso a casa. Y aun estando lejos, el padre lo vio y corrió a recibirle. Y el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre se le echó al cuello y lo besó tiernamente a su hijo y dijo a sus siervos: «Buscad el mejor vestido y vestidle, buscad calzado para sus pies. Hagamos fiesta, gocémonos, porque mi hijo habíase perdido y es hallado, había muerto y ha resucitado». Observe la tremenda reacción del Padre. Este relato tiene que ver con el Padre misericordioso, y nuestro Dios es un Padre misericordioso. Soy Luis Carballosa. En este día os invito a que juntos estudiemos el Salmo 51. Este salmo contiene la oración de David después de haber pecado, de haber ofendido a Dios, el Padre Celestial, después de haber tomado a Betsabé como mujer, haber tenido relaciones sexuales con ella, haberla dejado embarazada y haber causado la muerte de su marido, Urías el Eteo. David fue confrontado por el profeta Natán, quien le dijo: «Has pecado, has pecado». Y David pidió misericordia de Dios y oró esta oración que está registrada en el Salmo 51. En este salmo se destacan 3 palabras relacionadas con la maldad que cometió David. 3 vocablos hebreos. El vocablo peshá, que significa transgredir, transgresión, saltarse el límite. Eso es lo que David había hecho. Se había saltado el límite, había transgredido la ley de Dios. La otra palabra que aparece aquí es la palabra javón, que significa perversión. David había cometido una perversión, algo indigno delante de Dios. Y la tercera palabra, el tercer vocablo es chatá, que significa quedarse corto, como aquel que da un salto y hay un vacío, una zanja, y por centímetros cae al vacío, cae en la zanja. Eso había hecho David. El salmo está dedicado al músico principal.
Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, como lo narra segundo de Samuel 12 del 1 al 15. Y David busca a Dios, está triste, compungido, dolido, avergonzado por el pecado que ha cometido, y confiesa a Dios. Cuán importante es que tú y yo, hermano, hermana, confesemos a Dios nuestros pecados. Generalmente miramos el pecado del otro, señalamos con nuestro índice y acusamos a otras personas y no examinamos nuestro propio corazón y no alzamos nuestros ojos a Dios. Siempre hablamos en tercera persona. Este hizo, el otro hizo, este cometió esta falta. Y no nos damos cuenta de nuestra propia falta, de nuestra propia iniquidad. Observad que David habla aquí en primera persona. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a ese emet y a ese gesed de Dios. David apela a la misericordia de Dios. Tú y yo, cuando nos equivocamos, cuando tropezamos, cuando ofendemos al hermano o a la hermana, cuando pecamos, tenemos que acudir a la misericordia de Dios. Y David dice, conforme a la multitud de tus piedades, Dios es piadoso y misericordioso, borra mis rebeliones. Somos rebeldes delante de Dios. David confiesa sus rebeliones y pide a Dios que intervenga. Lávame más y más de mi maldad, de esa transgresión, de ese pechá, y límpiame de mi pecado, de mi transgresión. El único que puede hacerlo es Dios, y Él lo hace por la fe. Dice Primera de Juan que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quita el pecado. No solo lo cubre, eso se hacía en el Antiguo Testamento, el pecado era cubierto, pero la sangre de Cristo quita, levanta, alza. La palabra griega airo, el verbo aireo, casi que da la idea, alzar, poner en el aire, levantar. Y eso es lo que la sangre de Cristo hace en nuestro favor. Observe que David está hablando en primera persona. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. David reconoce, no solo conoce, sino reconoce y confiesa. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Soy pecador, confiesa David, y tú y yo, querido hermano, querida hermana, somos pecadores. Personalmente confieso que soy pecador, que he ofendido a Dios. Muchas veces he hecho lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Y confieso delante de Él y reconozco, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Escucha, querido hermano, querida hermana, todo pecado, toda ofensa siempre es en primer lugar contra Dios. El hijo pródigo, que se le llama así, en Lucas capítulo 15, dice que cuando reconoció su pecado, lo primero que dijo es: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, en primer lugar, y contra Dios. Todo pecado es en primer lugar contra Dios. Contra ti solo he pecado.
y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Pablo cita esas mismas palabras en Romanos 3:4, hablando de la pecaminosidad del hombre. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está diciendo David, soy pecador por naturaleza desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Soy pecador. Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios dice. Todo hombre, toda mujer, todo ser humano es pecador. Hemos ofendido a Dios. Somos enemigos de Dios por naturaleza. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Versículos 6-9. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David se enfrenta a su situación y ahora observe los 4 verbos que utiliza. El verbo es la parte de la oración que indica acción, acción. Purifícame con hisopo. El hisopo era algo tomado de una planta para limpiar. El segundo verbo, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. El tercer verbo, versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y el cuarto verbo, versículo 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y eso es lo que debemos pedir a Dios ahora mismo, tú y yo. Hablo por mí personalmente, decirle a Dios, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y querido hermano, querida hermana, en lugar de estar señalando las faltas de otros, criticando los tropiezos de otros, hablando de la maldad y del pecado de otros, miremos, hagamos una mirada introspectiva. Una mirada introspectiva es mirar hacia adentro, hacia nuestro propio corazón y pedirle a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Y Dios promete, cuando confesamos nuestro pecado, dice allí en Malaquías, sepultarlos en lo profundo del mar y no acordarse más de ellos. Que tú y yo hagamos eso ahora mismo. Confesar a Dios. Dios, soy pecador. Lo reconozco y lo confieso delante de ti. Perdóname, límpiame, emblanquéceme más que la nieve. Jesús, te necesito, pecado mora en mí. Mi corazón corrupto, culpable es ante ti. Es tu obra redentora, mi justificación. Tu sangre purifica de toda transgresión. Jesús, te necesito, pues ciego soy sin ti. Mi mente es necia y débil, errante voy aquí. La senda es peligrosa,
cosa me es menester tu luz, que guía salvo al cielo, yo te veré, Jesús. En nuestra consideración anterior hablé del Padre misericordioso. El Hijo dijo: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus siervos. Y salió para la casa del Padre, y aún estando lejos, el Padre lo vio y corrió y lo abrazó y lo besó. El Padre no comenzó a regañarlo y a decirle: tú eres un sinvergüenza, te fuiste, me dejaste, malgastaste y todas esas cosas. No. El Padre cariñoso, misericordioso, lo abrazó, lo besó y dijo: ponedle el mejor vestido, ponedle zapatos en sus pies, anillo en su dedo. Querido hermano, querida hermana, somos pecadores, somos débiles, somos flojos. Qué bueno sería que cuando pecamos, tropezamos, caemos, alguien compasivo nos reciba, nos aconseje, nos perdone. Así es como debemos de actuar, no con ira, sino con misericordia. Dice David en el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El creyente, el Espíritu Santo reside en él. El creyente no pierde la presencia del Espíritu. 1 Corintios 12:13, porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o gentil, sea esclavo o libre. Lo que un creyente pierde cuando peca es el gozo de la salvación. Por eso dice el versículo 12, vuélveme o devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ese espíritu noble podría ser el Espíritu Santo o el espíritu personal. Espíritu noble me sustente. Cuando eso ocurre, dice el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos en comunión con Dios. Entramos en un ambiente, en una situación en el que podemos dar testimonio de la gracia de Dios y llevar a personas a los pies de Jesucristo. Dice el salmista, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. David sabía que había sido culpable de homicidio. Urías el Eteo había muerto precisamente por la torpeza de David, por haber hecho lo que no debió de haber hecho, haber desobedecido a Dios como lo desobedeció. Dice el Salmo versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. De manera que el autor dice, yo lo daría si tú lo quisieras, pero hay algo que tú sí quieres, lo que tú prefieres, lo que te agrada, lo que trae gozo a tu corazón. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y otra vez menciona el corazón, versículo 17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Tremenda expresión de David. Pide a Dios que cree en él, que forme en él, que haga la obra en él y que le dé un corazón limpio, limpio de maldad, limpio de pecado, limpio de desobediencia, limpio de transgresión.
Y ahora expresa: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tú vienes a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios te recibe. Confiesas tu pecado delante de Dios y ahí mismo, no mañana, no a la tarde, no al día siguiente, Dios te perdona. Dios es mucho más, infinitamente más misericordioso que tú y que yo. Tú y yo somos lentos para perdonar. Y es importante, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, que seamos prestos para perdonar, que estemos listos a perdonar. Dice o escribió Shakespeare en una de sus obras: el perdón es como la lluvia suave que cae del cielo a la tierra, 2 veces bendito. Bendice al que lo da y bendice al que lo recibe. Cuán grande es el alivio que uno siente cuando es capaz de perdonar, cuando le dice al hermano o a la hermana: mira, me has ofendido, me ofendiste en esto, pero sabes, te perdono. Cuando tomas esa actitud, hay un tremendo alivio en tu corazón. Y la persona que escucha esas palabras también recibe y experimenta un gran alivio. El salmo David termina con esta gran petición: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Mire, esto me da a entender que cuando desobedecemos, cuando pecamos, eso no nos afecta solo a nosotros, sino que afecta a nuestro entorno, incluyendo la comunidad en la cual uno vive. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Sión estaba sufriendo por la desobediencia de David. Es como si los muros de Jerusalén hubiesen sido derribados. Y termina David diciendo: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, la libación. La libación era una ofrenda líquida que era derramada sobre los carbones del altar, y de esa ofrenda líquida no quedaba ni una gota. Todo era derramado sobre el altar. Por eso se llama holocausto u ofrenda del todo quemada. Así debemos tú y yo derramar nuestras vidas. Tú debes derramar tu vida, yo mi vida, en ese altar del holocausto, como una ofrenda del todo quemada, como una libación totalmente. Y dice David al final: entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Querido hermano, querida hermana, ahora mismo, ahí donde está, pídele a Dios que te dé un corazón perdonador. No pospongas el perdón. Perdonar a alguien, no lo dejes para mañana. Si alguien te ha ofendido, perdónalo ya, inmediatamente, como lo hace Dios. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo lo soy de Cristo. Imitemos a Cristo, perdonando a otros. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.